Hola, queridos amigos. Nuevamente estamos con ustedes, los conspiradores, en este momento para que junto con ustedes recordemos las grandes batallas de México. México no se acaba con nada. México ha sido un país y seguirá siendo un país inmensamente poderoso. Hemos pasado batallas desde la Noche Triste, si quieren vamos a la Lóndiga de Granadita, si quieren vamos a la invasión de gringa en Veracruz, la francesa también en Veracruz o la de Puebla, la que ustedes quieran. Pero México no se acaba con nada. Esto es lo Pero ¿sabes primero por que quiero qué? que quede muy claro. ¿Sabes por qué no se acaba, Paco? Porque No, hoy es Día del Padre, así que felicidades a los padres conspiradores que nos están escuchando en Felicidades. casa. Qué linda está la mañana y bla, 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 y todo eso que se acostumbra en estas fechas, aunque la jefa de gobierno dijo que tenemos que celebrarlo en agosto, pero no, hoy es el Día del Padre. Y lo Queridos celebra. conspiradores, de verdad, un gusto estar con ustedes en vivo. Y acuérdense que nuestro hashtag es nuestras grandes batallas. No nada más el 5 de mayo es una gran batalla, lo es, pero hay muchas otras. Por favor, participen con nosotros. Imagínense ese momento donde no entra, después de una gran victoria que tuvo el cura Hidalgo, ¿por qué no entra a la Ciudad de México? Vamos a entrarle a esas batallas, ¿no? Vamos a entrarle a esas y a otras muchas batallas. Nuestros amigos en casa ya están empezando a moverse, ya están, les mandamos enormes saludos. Aquí estamos revisando todos sus twitters, cuáles consideran que son las batallas más épicas que se libraron en este país. Pero bueno, por lo pronto, feliz Día del Padre a nuestros dos queridos conspiradores que están aquí presentes. Celebro mucho su vida y Felicidades. salud chicos. salud, salud, salud. Salud, salud. A ver, queridos conspiradores en casa, les confieso que por supuesto no estoy de acuerdo con Alejandro Rosas cuando no coincide conmigo en que una de las grandes batallas de México fue la de la Noche Triste. Él quisiera arrancar con Calpulalpan o con lo que ustedes quieran, pero para mí la batalla de la Noche Triste fue una batalla muy importante. Pero Entonces, Paco, Alex, espérate, si quieres duelo a las 12 del día el próximo domingo, porque por cierto, el próximo domingo es la fecha más cercana a Claro. los 500 años de la batalla de la Noche Triste. Entonces, ¿qué te parece si le dejamos solo un programa a la batalla de la Noche Triste y te voy a demostrar con creces que es la Noche Triste para los españoles? Que le quieras cambiar, ese es otro rollo. pero a ver, entonces, me parece muy bien, Alex. Si se van a cumplir 500 años, dejemos, como dicen los escritores, en punto y coma el tema de la Noche Triste, pero no sin antes insistir en que está mal clasificada. Debe ser la Noche de la Alegría. ¿Por qué? Porque ganaron los mexicas. Pero ya nos agarraremos a balazos el Perdón, próximo, Paco, el ¿tú próximo domingo. eras mexica o qué eras? No, yo creo que Paco era tlaxcalteca, porque, ¿no? O sea, Bueno, hay que yo lo que digo, hablar de todos los que participaron justamente en esa batalla. ya nos agarraremos a balazos el próximo domingo. Pero bueno, pues si les parece... Paquicósate. Si les parece, entonces entremos a otra de las grandes batallas. Si quieren, pues damos un brinco de 300 años, que no me gustaría porque hubo muchas batallas, bueno, no batallas, pero sí Escaramuzas. levantamientos armados, 700 más o menos levantamientos armados de los indígenas en contra de los españoles durante los 300 años del virreinato. Pero si les parece, nos instalamos en la Lóndiga de Granaditas. Me parece muy bien y nada más hablar de esos 300 años que de pronto nos damos, pues no sé, como la licencia de no tomarlos muy profundamente. Habría que hablar del ejército borbónico, porque uno de los grandes cambios que da justamente en este tema de los enfrentamientos son las reformas borbónicas. Entonces, hay que entender muy bien que esos 300 años no fueron iguales, por supuesto, y estamos situándonos en un 1808, 1802, con un ejército reformado justamente en la metrópoli, con unas características terribles para justamente los criollos, que en una de esas son los que empiezan todo el tema de la independencia. No sé, me quedé sin habla. No, bueno,
A ver, yo les diría que fue uno de los grandes errores, sin querer brincar mucho en la historia, pero lo primero que le recomiendan a Maximiliano es el hecho de que él cree un ejército mexicano y que no dependa del ejército francés. Pero ignora esto y claro, cuando se va, afortunadamente se va el ejército francés, porque lo reclama Napoleón III de cara a que iba a tener un enfrentamiento armado con Alemania. Bueno, pues entonces Maximiliano se dio cuenta de su error de no haber creado un ejército mexicano. Pero vámonos para atrás, vámonos a la Alhóndiga de Granaditas. Creo que ahí es donde tenemos que ver si existió o no existió el Pípila. Si fue o no fue un salvaje el cura Hidalgo que me dijo, vamos a matar, decía, vamos a coger a los gachupines y a matarlos. A ese ejército Borbón me refería, a ese ejército de las reformas borbónicas. Tienes aún algunos dragones de la reina, tienes un ejército sumamente con un estrato muy por encima, tenían orgullo, era un ejército bastante novohispano, sirviendo a los reales, a los realistas, digamos, pues a la corona. Y entonces son ellos los que se van a enfrentar justamente a los insurgentes, pero hay que decirlo, era un ejército muy bien armado, al cual pertenecía Allende y al cual pertenecían muchos de los que invitan al cura a estas... Pero ¿qué pasó en la Alhóndiga de Granaditas? Yo diría que esta sí es una batalla, si no batalla, pues sí fue un hecho militar histórico, ¿no? Porque mandaron el cura Hidalgo mandó a Degüello a quien se encontraba en el camino, parece que fueron 300 españoles degollados, y fue el primer momento en donde se distancian Allende y el cura Hidalgo, ¿no? Sí, Claro. no, yo prácticamente no consideraría la Alhóndiga una batalla, ¿eh? Yo tampoco. No, yo tampoco. Es un asedio a Sí. o sitio a una fortaleza hecha para alimentos. El intendente junta a toda su gente, españoles, básicamente dentro, y lo que lo que había que esperar era simplemente que en un momento dado se diera la resistencia desde dentro. Lo del Pípila yo creo que no existió, sino más bien fueron un grupo de mineros que se acercaron cubriéndose como lo hacían las legiones romanas, con una De la especie Valenciana. Sí, claro. Y juntos llegaron y le prendieron fuego y luego fue una masacre. Pero Una no bat- importa. Perdón, Sí. Alejandro, pero no importa si Benito. existió o no existió. El imaginario colectivo está para eso, ¿no? Para ver al Pípila bajo esa losa encendiendo esa puerta y logrando el triunfo. Creo que necesitamos el imaginario colectivo para la creación. Ya no voy a hablar de héroes porque te pones muy mal y es domingo. Seguro comiste fuerte y por ser Día del Padre. Oye, pero fueron varios pípilas, porque además Pípila Sí. es aquel güero que tiene pecas, así les decían justamente a esos mineros de esa región. Llegaron muchos y justamente en la toma de este almacén donde había muchos niños, incluso había mujeres, estaban los españoles, que Riaño, como tú dices, Alejandro, los llama y les dice, guárdense aquí en la Alhóndiga, aquí vamos a estar bien mientras pasa todo esto. En realidad, se resarce el pueblo realmente no podía más en muchos sentidos, y hay unas crónicas y hay unas cosas increíbles porque el desconocimiento de unos y de otros, incluso cuando mueren, al final todos estos españoles les levantan el saco, los que vienen con Hidalgo algunos, y les están buscando la cola de demonios. ¿Cuántos tenían cola de demonio? Entonces, te das cuenta cuánto odio y cuánto rencor y efervescencia había dentro de todas estas personas. Y pípilas yo creo que hubo muchos, ¿no? No uno. Pero entonces, a ver, yo estoy de acuerdo en que la Alhóndiga de Granaditas no fue de ninguna manera una batalla, ya queda claro que no. Yo coincido con este punto de vista, pero entonces pongo sobre la mesa cuál fue la primera gran batalla. No quiero suponer ni mucho menos que fue la de Tampico, cuando Santana supuestamente va a vencer a los españoles que querían recapturar la joya de la corona que era México, porque ahí la realidad es que no hubo batalla, la realidad es que fue un huracán que acabó... Monte de las Cruces, perdón. No, estoy de acuerdo, Monte de las Cruces yo creo que debería ser nuestra primer gran batalla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque además, no solo por lo que significa y por el triunfo de Hidalgo, Aldama y Allende ahí en Ocoyoacac, en Toluca, muy cerquita de aquí, sino que fue la entrada a la Ciudad de México. Quiero decir, habían librado el último escollo para poder llegar o sea, pasar hacia el Valle de México y tomar la ciudad.
Claro. Entonces, en ese sentido, el Monte de las Cruces es 30 de octubre de 1810, es un momento importantísimo para el triunfo de la independencia, ¿no? Porque además habían logrado 80,000 almas que lo seguían y habían logrado, bueno, incluso es tremendo pensar que muchos de ellos morían sencillamente porque se defendían con sus sombreros que dentro tenían la estampa de la Virgen de Guadalupe. O sea, era tal el fervor por seguir a Hidalgo y por querer cambiar algo que se fueron con todo. A ver, hubiera cambiado la historia de México si en ese momento se hubiera tomado la Ciudad de México y no toman la Ciudad de México. Entonces, no, por eso. Para poner una pregunta picante aquí para el señor doctor Rosas, perdón, es un cobarde entonces Hidalgo, Alex, es un cobarde porque no tomaron la Ciudad de México, ¿no? Yo sí creo que, perdón la expresión, la cagó. No te entiendo. Si quieres ser un poco más explícito. Es decir, se equivocó. Perdón. Una cosa es que hayan ganado del Monte de las Cruces y lo ganaron muy bien. También creo que en términos estrictamente militares tendría muchos asegúnes, porque evidentemente ganaron porque eran muy machos, eran muchos no machos. Es decir, con 100,000 hombres derrotas a un ejército de 5,000, que eran las huestes aproximadamente de los realistas. Pero bueno, está bien, lo ganaron porque así es la guerra y porque así es la vida y porque así es la historia. La parte de donde ya después de ganar el Monte de las Cruces, Hidalgo no toma la Ciudad de México, creo que ahí sí tiene que ver por razones absolutamente personales. Y ninguno de sus generales que rodeaba a Hidalgo tuvo los pantalones de decirle, a ver, señor cura, usted se somete a lo que dice nuestro ejército y vamos por la Ciudad de México. Todo el mundo se doblegó y ahí el resultado. Se prolongó la guerra no un mes, sino 11 años. 11 años. Y ahí es donde los historiadores han buscado el por qué titubeó. Y hay dos opciones o tres. Una de esas opciones es que no quería que hubiera un baño de sangre como lo hubo en la Alhóndiga. El problema es que hubo un baño de sangre posterior en Guadalajara de inocentes durante 30 noches. 300 españoles fueron degollados. En fin, eso no es la justificación. Después se habla que a lo mejor no quería tenía parientes en la Ciudad de México, incluso esos hijos que tuvo en la juventud de 1770 vivían en la Ciudad de México con parientes. Entonces, es una pregunta que sería fantástico que nos la pudiera contestar el cura Hidalgo. Ya no, sí, pero estamos fritos. Oigan, escuchen rápidamente. Ferrer Galván nos dice, la ruptura del sitio de Cuautla es un gran momento, es cierto, no es una batalla tampoco. Morelos logra huir haciendo una brecha entre las filas españolas, y hay un montón de amigos. José de la Rosa dice, la batalla del Álamo está olvidada por los mexicanos, pero en Estados Unidos la tienen muy presente. Y hay 3 personas que nos hablan de la batalla de Monterrey, en la invasión de los gringos, que aunque perdimos, ahí en primera fila estaban los compañeros. Hasta con la cubeta. Hasta con la cubeta. Es uno de los momentos más heroicos del país defendiéndose contra la invasión norteamericana. ¿Por qué no hablamos de eso al regresar? Venga. Va. Salud. Salud, chicos, por Feliz los Día del héroes. Padre. Venga, feliz Día del Padre. Como mexicanos hemos demostrado que ante la adversidad siempre salimos adelante. ¿Miedo? Nunca ha sido una opción. Al futuro le damos la cara. Queridos conspiradores en casa, el tiempo es un tirano, se nos viene encima. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es decirles a ustedes que nos faltan muchas batallas. México ha luchado toda su vida por la libertad. México ha luchado toda su vida por la democracia. México ha luchado toda su vida por la imposición del Estado de Derecho. Y por ello es tan importante recordar qué fue lo que nuestros abuelos y bisabuelos hicieron precisamente para heredarnos el país que tenemos, ¿no? Un país con el que siempre hemos soñado que sea un país de libertades, un país de justicia. Y entonces por ello es importante ver y repasar por qué y de dónde venimos todos los mexicanos. Y de ahí que se me ocurra, si quieren que hablemos en este momento, de la batalla de la Angostura, que fue una batalla muy importante durante la invasión norteamericana en México,
pues allá por 1847, ¿no? Pero, a ver, yo antes de empezar como a particularizar batallas, Paco, yo creo que hay que decir, la historia militar de México es una historia de permanentes y continuas derrotas. Yo creo que prácticamente hasta el 5 de mayo de 1862 es derrota tras derrota tras derrota. Quizá la única que valdría la pena rescatar, que tú lo dijiste en el segmento pasado, los españoles intentando recuperar México para su causa en 1829, pero los dispersa un norte ahí en Tampico y Veracruz, y eso ayudó mucho a que los mexicanos ganaran. El Álamo, que desde luego es una batalla dentro del territorio mexicano, pero que al final vamos a perder Texas por otras circunstancias. Pero realmente nos fue como en feria en todas las batallas, incluyendo, y tú me puedes decir la de la Angostura, sí estuvimos a punto de ganar, lo que quieras, perdimos. Perdimos, claro. Se vendió Santana, si vendió al ejército, lo que quieras, perdimos. Oigan, además, Flaco, Una batalla en México durante la intervención norteamericana que ganara México. oye, y Alejandro, flaco favor que nos hace la batalla contra Barradas, que nos deja un héroe en Santana, cosa que después nos va a traer unos problemas terribles, porque entonces iba y venía, gana el Álamo, pero pierde la guerra, pero después pierde la mitad del territorio, y entonces estamos en un México que además está invadido por Estados Unidos, y que hay una cosa que hay que decirlo, Paco, en el Congreso norteamericano se debate la invasión, y llega un momento en que el Congreso norteamericano dice, no, nos hacemos para atrás, no es equitativo, no es igual, ya ondeando la bandera norteamericana en Palacio Nacional. Bueno, así hasta yo puedo hablar. Si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. Bueno, No, pero Chávez tiene un punto ahí, porque es importante destacar que lo que no querían los Estados Unidos era que se expandieran los estados esclavistas, y si se expandían los estados esclavistas iban a perder el control en el Congreso. Por eso no querían que continuara la guerra. Tiene un problema el presidente Polk tremendo ahí, porque si en la batalla de la Angostura habían quitado todo el territorio. Claro. O sea, no querían, pero nos quitaron 2.400.000 kilómetros cuadrados. Perdónenme ustedes dos. O sea, A ver, querido, pero nos dejamos porque perdimos las batallas, nos dejamos A ver, porque finalmente... no es que nos dejáramos, no había manera. chicos, podemos perder las batallas, pero lo hacemos de manera muy lucidora, ¿de acuerdo? No, bueno, exactamente, Benito, es con la cara al sol, luchamos como si usted nunca, no tuviera parque, siempre, etcétera. A ver, el 20 de agosto de 1847, la batalla de Churubusco, a mí me parece una heroica en muchos sentidos. Claro. Aparece el batallón San Patricio, aparece el general Anaya cuando al final ya no tiene cómo defenderse, hace su famosa frase, es cierto, perdimos muchas batallas, pero al final ganamos la guerra, y la guerra... No, esa del 47 no. No, la del 47 no. La Z. Ahora, se quieren enojar con el parque que le llegó a Anaya, le llegó, pero era de otro tamaño. Así es, era otro calibre. Era otro calibre, entonces... Igual que en Chapultepec. Yo lo que no quiero dejar pasar por alto es que, perdón, y continuamos ahora, pero la Angostura la perdimos por una de las grandes traiciones de Santana. Claro que la perdimos, y tiene razón Alejandro Rosas, pero fue por consecuencia de una traición de Pero Santana. no era el único general. A lo que voy es, igual, nuevamente, si nos encanta culpar a una sola persona por las desgracias que ha pasado esta patria, creo que terminamos siendo demasiado particularizamos demasiado. Yo creo que hay que entender, era una clase política dividida, la del 47, no le importaba a la mitad del país la guerra, había un Santana que estaba seguramente negociando, pero tampoco darle tanto poder en el 47 a Santana es como pensar que si Benito Juárez no hubiera sido posible la reforma. Y ya lo hemos dicho aquí, Juárez y la reforma son posibles, ¿por qué? Porque tiene a toda una generación increíblemente buena de gente notable rodeándolo. A ver, mira, lo que pasa es que tenemos que hablar de las batallas también de la revolución, y no nos va a dar tiempo de dedicar. Necesitaríamos hay que hablar de la del 5, perdón, tenemos que hablar. Sí. Tenemos que hablar que, toda esa generación de Santana que habían vivido mucho el tema de Nueva España, que eran criollos,
mueren y entonces los que vienen es esta generación que nos da patria, esta generación que impiden que nos invadan nuevamente y que en 1862, bueno, eso no lo impiden porque bien que nos invade Maximiliano después. No, exacto, ganamos la batalla y perdimos esa invasión porque al año siguiente regresaron con tubo. Esa parte no está muy clara en la historia. Sí se gana la batalla el 5 de mayo de 1862, pero un año después regresan y entonces empieza otra vez y se consuma la invasión de Napoleón III con Maximiliano. No, pero espérame, Chávez. Hay una cosa que es muy importante, pero muy importante, y es la batalla de Antón Lizardo. Esa batalla es muy importante porque finalmente los liberales le ganan a los conservadores, encabezados por Miramón. Esa batalla fue muy importante porque, claro, se logró gracias también a la concurrencia de la Marina de los Estados Unidos en contra de la Marina Española. Pero bueno, si no ha sido por esa batalla, bueno, los liberales hubiéramos perdido la guerra, porque no hay que perder de vista que los conservadores, bueno, lo primero que querían era, sí, que viniera un nuevo rey o emperador, lo que ustedes quieran, de España, porque no querían ni la libertad de conciencia, ni la libertad de expresión, ni la libertad de nada. Entonces, es muy claro, esa batalla de Antón Lizardo para mí es definitiva en la historia de México. Pero ¿sabes qué? Nada más para poner en contexto a nuestros conspiradores en casa, lo de Antón Lizardo ya es dentro del periodo de la Guerra de Reforma, es decir, de 1858 a 1861, y más que una batalla, sí fue una necesidad de ayuda del gobierno de Juárez a Estados Unidos que declara, digamos, los conservadores sitian Veracruz, donde está Juárez y su grupo. No tienen salida, la única salida sería el mar, y lo que hacen los conservadores es comprar 2 barcos, el Marqués de La Habana y el General Miramón, para tratar de sitiar Veracruz por el mar, mientras las fuerzas terrestres del propio Miramón sitian Veracruz. El hecho es que entonces Juárez, muy inteligentemente después de la firma del Tratado Macleano-Campo, dice, declara piratas o filibusteros a esas 2 embarcaciones, Claro. y entonces Estados Unidos ayuda aprendiendo a esas 2 embarcaciones que por mar querían sitiar Veracruz. Ese es el incidente de Antón Lizardo. Y claro, eso ayudó, ya quitando la presión de que hubiera un sitio o un hostigamiento por mar. Entonces finalmente Juárez logra ganarle a Miramón y gana la Guerra de Reforma. Ese sería el incidente. Más que una batalla, como dices, fue un asunto de diplomacia internacional. Oigan, aquí hay 2 barcos que nos están molestando, vengan y échenos la mano, los gringos lo hacen. Ahora, y lo que es impresionante pensar es que Miramón es uno de los niños héroes. Miramón sobrevive a la invasión norteamericana en el castillo y solo porque no muere no tiene ahí un lugar en los niños héroes. Sobrevive, lo toman preso y cuando él se decepciona de haber perdido la guerra y el territorio, él, no lo estoy justificando. ¿Qué pasa al enemigo? No, él pensaba erróneamente que lo que mejor le convenía a México, después de todo lo que ya nos había pasado, era que viniera el famoso príncipe, una monarquía parlamentaria, pero bueno, se equivocó, se puso del lado equivocado de la historia. Fíjate que es muy curioso porque Miramón, casi todos los miembros del colegio militar terminaron militando en las tropas conservadoras porque era un colegio de élite. De conservadores. Era lógico. Claro. Los que murieron, seguramente Agustín Melgar y Vicente Suárez, hubieran terminado siendo partícipes del gobierno conservador porque era un colegio totalmente... Claro. Denme un minuto, porque Venga. nos ha escrito mucha gente y le agradecemos inmensamente a todos aquellos que nos escriben. Edilberto Castro, Silvia Irene, MC, Juan Escarpini, Juan de Dios López, José de la Rosa, Torumo 49, José, Emilio García, Roberto Sada, Aitor Illustrator, Enrique Rodríguez, Leticia Pérez, Constantino Ramírez, Andrés Grigueri, Gaffer, Acatzamatl, Paco Godefroy, Luis Morales Jr., Carlos Santiago y Francisco Castillo y Cetina, entre otros muchos. Muchas gracias por estar con nosotros conspirando en esta tarde. Ahora sí. Bueno, yo diría, pues sí nos falta obviamente la batalla ya en el siglo XX, claro, podemos incursionar en
más en la Guerra de Reforma, más en el 2 de abril ya con Porfirio Díaz, pero nos falta Agua Prieta, nos falta la batalla de Celaya. La toma de Zacatecas, que fue un prodigio de artillería de Zacatecas. Felipe Ángeles. Claro, que por cierto, mañana se conmemoran años. Fue en 1914, mes de junio 23, fue tomado Zacatecas entre las 5 y las 6. Francisco Villa en la estación de Calera. Vamos a darle la mano a don Pánfilo Natera. Venga. Sí. Bueno, y la batalla de Ciudad Juárez, que determina la caída de Porfirio Díaz, ya en 1911. Entonces yo creo que es importante, pero es que el tiempo es ya se nos viene encima para poder hablar con nuestros conspiradores. Por supuesto, y lo que en la historia de México sí es una especie como pantanoso el tema es que no por ganar la batalla se ganó la guerra, o no el que gana la batalla después en la revolución es el que consuma el poder para siempre. Porque a mí me llama mucho la atención que la época de balazos y matanzas de la revolución termina justamente sin batallas. Entonces es cuando te pones a pensar, ¿no? Lo complicado y lo rico que es la historia justamente de México, porque ninguno de esos superhéroes en las batallas son los que finalmente tienen el Estado, pues los que vencen, ¿no? Los que finalmente se quedan con la silla presidencial. Y hoy intentamos abarcar... ¡Ay! Benito, te perdimos. Ya, aquí estás. Hoy intentamos abarcar mucho, pero ya la semana que viene, el domingo, vamos a hablar exclusivamente de la noche triste para sacar pelos y señales de esa noche donde fueron desbarrigados, como dijo el propio Cortés, un montón de españoles. Te dieron hasta con la cubeta. No había cubetas, pero seguramente con algún otro instrumento. 500 años, se van a conmemorar 500 años de la noche. Otro día también, como decía Benito, otro día podemos dedicarle todo un programa a la batalla de la Angostura, porque para mí fue una batalla muy importante, y otra a la de Zacatecas. O sea, todo ello lo rescataremos en la próxima ocasión. Bueno, que sí. Un abrazo a todos. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Salud, salud. Salud, chicos. Salud. Salud. Salud.